Seguimos y no me quiero olvidar, porque es algo que se me ha encomendado, de hacer una, vamos a llamarlo, una mención especial a alguien muy importante que ha dado todo su soporte. Y quisiera nombrar al señor comisario Manuel Hernández por todo apoyo y trabajo que de forma incondicional ha facilitado cada una de las piezas hasta llegar hoy aquí. Dicho esto, nuestro siguiente invitado, el señor Carlos Muñoz, miembro de la Brigada de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza, uno de los padrinos, como bien ha comentado antes Alejandra, padrino de la Asociación de los Empresarios y Emprendedores de Ibiza. El señor Muñoz fue que de alguna forma, fue quien dio forma y creó este enlace. La Policía Nacional siempre ha respaldado y apoyado la Federación desde sus inicios y sin dejar de lado la alianza estratégica con el sector extranjero. Por favor, demos la bienvenida al señor Muñoz. Con permiso, dejo esto aquí ahora. Buenas tardes, buena tarde a todos y a todas. Pues, en primer lugar, agradecer a la asociación, a la federación, que cuente con mi institución y recalcar que, efectivamente, es algo pionero, porque lo habitual es que se cuente con la Policía Nacional como, no voy a decir el enemigo, pero por lo menos alguien a temer, porque es cierto que cuando hay una irregularidad, cuando se comete algún delito, ahí estamos y tenemos que actuar estrictamente como policías. Pero venimos de una tradición y de un modelo de policía que ha ido cambiando, especialmente del 86 hasta ahora, en el que se trabaja y se cree 100% en la prevención. Es decir, en todas esas cosas que podemos hacer como policías, pero también como ciudadanos y ciudadanas, porque lo somos, para evitar tener que llegar a resolver las cosas de la manera estrictamente más clásica o como mucha gente entiende que tiene que actuar la policía, que es con detenciones, con sanciones, en ocasiones con contundencia. Entonces, en ese sentido, poder trabajar en prevención y poder lanzar la idea y compartir de que la policía está para algo más que eso, es un privilegio que tenemos que agradecer sinceramente a la Federación. Y es para lo que estamos hoy. Vamos a hablar sobre una cuestión que puede ser tan complicada como simple. Depende de cómo la queremos abordar, que son los delitos de odio. Por supuesto, no voy a entrar en cuestiones legales, sí tendré que mencionar determinados artículos, pero mi idea más bien sería conseguir dar un enfoque muy básico para que todos y todas tengamos claro a partir de ahora lo que es un delito de odio, lo que no es, sobre todo porque es un tema con el que no se puede frivolizar y en ocasiones uno tiene la sensación de que se hace. Y además porque si han seguido el programa de estas jornadas ya hay personas con acreditada formación mucho más profunda que la mía para tocar los aspectos legales. No obstante, algunos tendré que comentar, ¿de acuerdo? Partimos de una definición de trabajo que dice que un delito de odio es toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo, pertenencia real o supuesta, esto es importante, a un grupo. Esta es una definición de trabajo bastante amplia, aprobada por la OSCE, para que luego se fuera incardinando dentro de los respectivos ordenamientos jurídicos de cada país miembro. Entonces, en nuestro caso en España tiene su reflejo en determinadas leyes, ya las tocaremos, y se ha ido ajustando de una determinada manera. No es la misma en el fondo en todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, pero se procura que sigan unas líneas maestras más o menos unificadas y generales. Primera cuestión que hay que tener muy en cuenta. Bueno, a un grupo.
no dice nada del grupo, ¿de acuerdo? No tiene que ser una minoría necesariamente. Sobre estas cuestiones hay muchos apriorismos y hay muchas equivocaciones. No tiene que ser una minoría. Eso significa que una mayoría puede ser víctima de un delito de odio y que dos minorías, dos culturas que están en un país, también pueden ser verdugo o víctima respectivamente. Hay que tenerlo en cuenta y al final de la ponencia veremos un caso a través de la prensa. Bueno, también decía la definición pertenencia real o percibida. Es decir, si a mí, por ejemplo, alguien me señala y me hace algo, lo que sea, porque vamos a decir que, por ejemplo, tienen un problema con determinado tipo de nacionalidad y me confunden con una persona de esa nacionalidad, yo soy español, con lo cual se han equivocado, esto es muy importante, no sirve, me van a perdonar que no utilice el lenguaje jurídico técnico, no sirve ni como atenuante ni como excusa en absoluto. El delito se va a haber cometido igual. Esta es una diferencia respecto a otros tipos penales que es muy interesante y que hay que tener en cuenta. Y por supuesto también por relación, por apoyo. Por ejemplo, si yo fuera abogado que trabaja por los derechos civiles de determinado colectivo y nada en mí corresponde con, por ejemplo, los rasgos físicos de ese colectivo, pero me agreden, va a ser exactamente igual como si yo perteneciera a ese grupo, porque me han asociado a él. No sé si me explico. La cuestión es que de todo lo que vamos a hablar veremos que no es algo que suceda por generación espontánea y de repente, es un proceso. Un proceso que todos y todas recorremos, ¿de acuerdo? Esto es inevitable. No hay nadie que crezca libre de estereotipos. No hay nadie que crezca libre de prejuicios, nadie. La cuestión es que en la medida que los estereotipos que generemos sean positivos, o mayoritariamente positivos, nuestros prejuicios, equivocados o no, no producirán un daño lesivo para terceras personas. Y más cuando estamos hablando pues, de cuestiones relativas a la raza, la nacionalidad, el sexo, el género, la identidad de género, la religión, las creencias o incluso la situación, estar en una situación de exclusión social. Llegará un momento en el que todos tenemos estereotipos, no hay ningún problema, tenemos prejuicios. Un prejuicio, para quien no lo sepa, sería un estereotipo pero ya con un componente actitudinal. Ya nos posicionamos, no es algo que solo tenemos en la cabeza, sino que de un modo u otro ya nos hace posicionarnos. Nadie está libre de eso. El problema es que cuando esos prejuicios se convierten en una discriminación negativa y sistemática hacia un colectivo concreto, hacia un grupo concreto, y lo enlazamos con la definición, y elegimos a la víctima, a la que discriminamos, a la que lesionamos, a la que le afectamos negativamente en cualquier faceta por la pertenencia a ese grupo, entonces vamos a superar una línea en la que va a haber un reproche penal, o administrativo o social. Es decir, ya vamos a estar haciendo algo a esa persona que le hemos seleccionado por la pertenencia a ese grupo que tiene que tener consecuencias para nosotros, de algún modo. Cuando hablamos de un reproche social, a veces tendemos a quitarle importancia, pero la tiene mucha. Por ejemplo, hay países en los que determinadas actitudes mientras se está comiendo están vistas como algo de buena educación, mientras que si las haces aquí, está visto como algo de muy mala educación. ¿Por qué? Porque tanto en un país como en otro, en positivo o en negativo, hay un consenso respecto a eso que se hace. Cuando no está bien visto, quienes están alrededor, el grupo, empieza por el grupo de pertenencia, empezará por tu familia, incluso en adolescentes, el grupo de pares, de iguales, luego tus compañeros, compañeras de trabajo. Si lo has hecho mal, de alguna manera te lo van a hacer percibir.
Eso es lo importante, que hay un consenso. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reproche social que es uno de los más importantes. No todo se va a resolver penalmente, mandando a la gente a la cárcel, poniéndole multas. No. Muchas cosas se van a resolver simplemente porque a través de los reproches sociales, en el día a día, estamos eligiendo qué tipo de país queremos ser. O en qué tipo de país y qué tipo de convivencia queremos tener respecto al país que nos pueda acoger o no. Así que la cuestión de los reproches sociales también es importante porque además se centra o combate principalmente la generación de estereotipos y de perjuicios. Luego, por supuesto, si entramos en discriminación sistemática, lo que hagamos va a ser tan grave que va a tener un reproche por alguna de las dos vías, la penal o la administrativa. Para quien no lo sepa, en teoría algo administrativo no sería un delito de la definición más clásica y más pura, pero sería algo que el Estado considera que has hecho mal y que tiene que tener un castigo. Pero, ojo, no es tan grave como para que se contemple la posibilidad de que te metan en la cárcel. Privación de libertad. Eso, digamos, que sería la vía administrativa. Cuando va por la vía penal, significa que hemos hecho algo tan grave que, ojo, ahí se está valorando la privación de libertad. Por eso, las cosas que hacemos contrarias a la ley, que son tan graves, están contempladas en un libro que es el Código Penal, y el resto, pues en la vía administrativa, distintos reglamentos. Aquí llega el siguiente equívoco muchas veces. Un apriorismo que trae muchos problemas, que no, es que no está en el Código Penal, eso no es un delito, no debe ser grave. No, perdona. En el día a día hacemos muchísimas cosas que van por vía administrativa y cuando hablamos de delitos de odio, además hablamos de tipos de violencia. Es que sin ponerle la mano encima a una persona le podemos hacer muchísimo daño, ¿de acuerdo? Una mala mirada, una actitud despectiva o un trato desfavorable en el día a día en su trabajo, por su nacionalidad, por ejemplo. Y la gente tiende a quitarle importancia. No, si fuera tan grave iría por vía penal. Esto no es así, ¿de acuerdo? Cuando superamos los prejuicios de manera que van por la vía penal o la administrativa, deberíamos considerarlos igual de graves. Otra cosa es en qué libro legal vaya contemplado. Cuando hablamos de delitos de odio, también en muchas ocasiones se plantea, no, pero esto es algo muy nuevo, esto es algo que se acaba de inventar, esto será algo político, esto de los delitos de odio. No, cuando hablamos de delitos de odio, lo que es la definición puede ser algo relativamente nueva, pero fíjense ustedes, hay miles de fuentes de las que bebe el derecho antidiscriminatorio, pero por simplificar, y las principales, y para una charla, bueno, pues a un nivel que nos entendamos todos y todas, en el orden internacional podríamos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene 74 años. O sea, esto no es una cosa nueva. En el orden europeo, la definición de la OSCE, eso es 2013, en realidad son 9 años. Si hablamos de aquí, de hacer aterrizar esa definición que hemos dicho que era de trabajo para varios países y la tenemos que llevar aquí, a la hora, en nuestro ordenamiento jurídico, entramos en el orden estatal y hablaríamos de la Constitución y todas las leyes derivadas, y en el caso extranjeros y extranjeras, convenios y acuerdos en materia de extranjería. Claro, la Constitución tiene muchos años también, no estamos hablando de nada nuevo, ¿de acuerdo? Lo que hablamos es de un espíritu basado, como poco, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que cualquier persona tiene que tener garantizados ciertos derechos, pero sobre todo la dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Entonces se promocionan lo que se pueden decir diversas políticas de derecho antidiscriminatorio. En los momentos, siempre están ahí, pero en los momentos en los que se ve una especial afectación, los legisladores promueven determinados cambios, determinadas mejoras, pero no es nada nuevo. Viene de ayer. Mira, recuerdo, hablo de memoria, pero creo que en 1990
1990 un informe del Defensor del Pueblo diciendo que en España no se registraba ningún tipo de incidente relacionado con la raza, que el autor hiciera eso por carácter xenófobo, racista, en 1990. En 1992, el mismo informe decía que en España se estaban detectando numerosas agresiones relacionadas con la raza y demás porque no se estaba asimilando bien que España se hubiera convertido en un país receptor de inmigrantes. En solo 2 años, ¿de acuerdo? Pasamos de una situación en la que no había ningún problema a una en la que había problemas y manifiestos. ¿Qué pasa? Que en el 92 España estaba teniendo que devolver el favor que le habían hecho numerosos países cuando éramos los españoles los que emigrábamos. Y estaba siendo receptor, pues porque toca por los ciclos económicos. Esto es así, ustedes lo saben seguramente mejor que yo. Y entonces se tuvieron que introducir en el Código Penal, en los reglamentos administrativos y demás, una serie de ajustes para adaptarlo a ese hecho. Pero la base de lo que viene es la especial protección de una serie de derechos que están consagrados como mínimo desde 1948, ¿de acuerdo? O sea, no es nada nuevo, se trata de irlos adaptando. Si hablamos de la Constitución, pues hablamos del artículo 10, que es dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad. El artículo 14, que nos habla de la igualdad y no discriminación ante la ley. Si hablamos del artículo 13, hablamos de un artículo que garantiza las libertades públicas de los extranjeros y numerosas sentencias que aparejan las libertades públicas a que también tengan garantizados los mismos derechos fundamentales que cualquier nacional. Esto que quede claro. Hablamos de la Constitución. La Constitución, yo de verdad respeto todas las sensibilidades al respecto y habrá debate sobre la Constitución, pero estoy seguro que incluso con los más críticos con ella, precisamente de estos artículos y de los que hablamos, no suele haber ningún problema y consenso. Y la Constitución está por encima de todas las leyes, es decir, que todo lo que surja después, Código Penal, leyes y reglamentos administrativos, tendrán que ir marcados por esa piedra angular que es la Constitución. Y estos 3 artículos pues parecen bastante interesantes y parece muy lógico que de la Declaración Universal y de estos 3 artículos y otro que mencionaremos ahora, se derive todo el resto del derecho penal administrativo o incluso en ocasiones usos sociales que tenemos hoy en día. Especialmente interesante el artículo 9.2. Dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra. Lo volvemos a enlazar con la primera definición. Se escogía a la víctima por pertenencia a un grupo, ¿de acuerdo? Los grupos, igual que los individuos, como grupo, las características que envuelven ese grupo están protegidas, consagradas en la Constitución. Así que tiene toda la lógica cuando, en base a grupos que a lo mejor ayer no eran un objetivo y hoy lo son, en el 90 no había ningún problema con los extranjeros, en el 92 sí, y se les dio una especial protección, se vayan añadiendo a esa lista. No es un antojo político, no es una moda, no es algo nuevo. Es seguir respetando los derechos fundamentales, la Declaración Universal y el espíritu de nuestra Constitución. No hay nada más. Es muy sencillo. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pues parece bastante sencillo y bastante bien fundamentado. Claro que ahora hablamos de poner esto en conexión con el artículo 10. Por favor, ténganlo siempre en mente. Dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad. Corresponde a los poderes públicos, por ejemplo, a la policía. Cuando juramos la Constitución, hay muy poco poder discrecional. A esto nos dedicamos, a defender derechos fundamentales. No creo que un chico o una chica que se levanta por la mañana,
se mira en el espejo y por algo que depende tampoco de él, que no ha elegido, como el color de su piel, bueno, pues dependa que no le vayan a decir nada, o según por qué barrio pase o dónde pase, que en el mejor de los casos le insulten, o en el peor de los casos, que le peguen un par de puñetazos. No creo que una persona así, su personalidad se pueda estar desarrollando libremente. Por supuesto, lo mismo vale para una persona que se levanta por la mañana y dependiendo de por dónde pasee de la mano con su pareja, pues igual le pueden insultar o simplemente mirar mal o lo mismo hasta le pegan, porque resulta que su opción, su identidad sexual y su forma de relacionarse con su pareja no coincide con la que otros esperan. De modo que en realidad lo que hablamos es de situaciones en las que se atenta contra la dignidad de la persona, contra el libre desarrollo de su personalidad, con lo que ello conlleva, y hablamos de que mientras hasta en el último rincón perdido del sitio más remoto de España, dos personas no pueden ir de la mano como quieran, con quien quieran, llevar la camiseta, la bandera o los símbolos que quieran, siempre y cuando sean legales. Y sentirse orgullosos también de su propia nacionalidad, incluso aunque también tengan nacionalidad española. Sin ningún problema tendremos que seguir hablando de estas cuestiones. Y además tendremos que seguir hablando en clave de prevención para que no aumenten y no se nos vayan de las manos, porque luego lo veremos con cifras, están aumentando. Hablamos de diversidad y dignidad, en definitiva. Homofobia, racismo, xenofobia, disfobia, aporofobia, intolerancia, esto realmente no son ni más ni menos que formas de llamar a un delito o unas actitudes que en la base son siempre la misma. Hemos seleccionado a una persona por sus características porque coinciden con un grupo que no toleramos, un grupo que no queremos. Lo convierte en un delito, en mi opinión, y en la de mucha gente, especialmente grave porque cuando yo agredo a una persona por esta cuestión, no me limito a hacerle daño a ella. Estoy lanzando un mensaje a todos los que son como esa persona, a todo ese grupo. Con lo cual se merece un reproche penal más grave. Por eso cuando vamos, si nos ponemos en la situación más grave, entre comillas, penalmente, vamos al Código Penal y encontramos, por ejemplo, una circunstancia, que es la 22.4, que dice que si el delito que se ha cometido es con una motivación discriminatoria hacia una persona por pertenecer a uno de estos grupos que hemos enumerado, o por su pertenencia, por su raza, por su nación, creencia, por su religión, por su género, por su identidad sexual, por su orientación sexual, por su nación. Si ha sido por esa razón, el delito es más grave. La pena será mayor. Es decir, que realmente en nuestro Código Penal no nos encontramos un apartado que hable de los delitos de odio. Lo que nos encontramos es que cualquier delito del Código Penal puede ser un delito de odio si se ha cometido por unas circunstancias relacionadas o por una motivación relacionada con la discriminación a ese colectivo en concreto. En este foro, obviamente, tendríamos que hablar mucho de racismo y xenofobia. Pero bueno, luego está la interseccionalidad, es decir, una persona extranjera aquí y que además sea homosexual, pues igual resulta que está doblemente discriminada o es susceptible de estar doblemente discriminada. Luego, además, hay distintos tipos antidiscriminatorios diseminados por el Código Penal, como el famoso artículo 510, que seguramente hayan oído hablar de él porque genera mucha polémica, el que llaman discurso de odio. Bueno, aquí, insisto, va a haber juristas mucho mejor capacitados que yo para entrar en él, pero sí, simplemente porque este es otro apriorismo, otra confusión demasiado frecuente, que parece que es que eso fuera una enmienda a la totalidad, a la libertad de expresión. No, no es cierto. Haciendo mías las palabras de Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, él dice que libertad de expresión
no es libertad de agresión. Y yo creo que podemos estar de acuerdo, porque además este tipo de denuncias, cuando se generan sentencias, se han estudiado una a una y teniendo en cuenta muchísimos factores, hasta el punto de que lo mismo dicho en un chat o en una red social en la que hay 10 seguidores más o menos de la misma edad, de la misma ideología, con lo cual, aunque hayas dicho algo que es una burrada, no va a tener ningún efecto, eso mismo sí puede tener otro enfoque penal bien distinto si lo has dicho en un chat donde en lugar de 30 personas hay 3.000, hay menores y además no los conoces, con lo cual realmente es que no sabes si lo que estás diciendo puede llevar a alguien a cometer un acto contra ese grupo al que estás señalando con el dedo, ¿de acuerdo? Lo que trata de evitar el artículo 510 y demás es que alguien desde la comodidad del sofá de su casa, simplemente con 2 dedos y un teléfono o una tablet, consiga enviar gente o convencer a gente sin querer comprometerse él a que haga daño a terceros. De eso se trata. Pero no se trata de la libertad de expresión, sino de que esa libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión, ni más ni menos. A esto nos referimos cuando señalamos este flujo, digamos, un poco entre tus estereotipos, si son muy negativos, generan actos de prejuicio. Entonces, llega un momento en el que lo que perseguimos son materializaciones externas. Otra cuestión, vamos a ver, la libertad de expresión está garantizadísima, se pueden pesar auténticas barbaridades en este país e incluso se pueden decir auténticas barbaridades, porque la libertad de expresión y de pensamiento está garantizada. Lo que no se puede hacer es que se materialice externamente de alguna manera y que esa manera haga daño a personas pertenecientes a uno de estos grupos que hemos visto antes. Claro, una materialización externa puede ser propia, mía. Soy yo el que hago daño o hago de menos a una persona porque pertenece a tal país y es que no puedo ni con su acento, ni con el color de su piel y todo lo que me han contado de ellos. No puedo. Entonces, estallo y en un momento dado le agredo al grito de iros a vuestro país, no puedo más con vosotros. Eso es una materialización externa. ¿Se está penando lo que yo pienso? No. Si todo eso te lo hubieras guardado para ti, señor, señora, pues allá tú con tu diálogo interno, allá tú si eliges en lugar de la tolerancia y la diversidad vivir envenenado, pero deja a la gente en paz. Pero claro, resulta que tu diálogo interno es tan intolerante que se ha saltado todos los controles, todas las barreras penales, administrativas, sociales que nos hemos regalado para que España sea un país donde se pueda convivir democráticamente, un Estado de Derecho, te las has saltado y has hecho daño a una persona. Perfecto, claro que vas a tener un reproche penal. O si desde la comodidad de tu casa esa materialización externa no la has cometido tú, sino que le has puesto, permítame la expresión, la cabeza como un bombo a determinadas personas para que hagan daño, esas personas y tú también vas a tener un reproche. Parece bastante equilibrado y bastante lógico. Y es exactamente lo mismo que sucede en muchos otros ámbitos, ¿de acuerdo? Si alguien atraca un supermercado, obviamente, pues se va a tener muy en cuenta y va a tener un reproche penal. Pero es más, si es que encima lo ha atracado porque después de la investigación policial queda acreditado que lo ha atracado porque es que el supermercado además está regentado por una comunidad cultural que viene de un país concreto y además la mayoría de sus clientes pertenecen a esa comunidad, pues quizá no es solo un atraco a un supermercado, sea algo agravado porque pueda haber detrás una motivación discriminatoria. Es decir, si en un delito hay totalmente o en parte una motivación discriminatoria, seguramente vayamos a tener un reproche. Pero no es casualidad, es porque tenemos que entender que hay que tolerar y convivir, ni más ni menos. Insisto,
para no acabar en la vía penal, para no acabar en situaciones tan complicadas, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en estereotipos positivos que generen prejuicios positivos. Y créame, los estereotipos se aprenden en casa desde muy pequeñitos. Así que por ese punto y en ese momento hay que empezar. Trucos o, sí, vamos a decir, consejos para que sepamos, aparte de todo lo que he explicado, cómo reaccionar cuando hay un delito de odio. Para empezar, un delito de odio es tan simple y tan complicado como lo queramos entender. Y muchas veces no vamos a ser capaces de identificarlo correctamente. Entonces lo mejor es no calificar, dejar de pensar, no, esto que he visto es un delito de odio. Lo que tenemos que hacer es informar bien de lo que ha pasado, o en la denuncia o en la consulta que hagamos, ahora veremos cómo, pero no calificar, porque resulta que también pagamos mucho la traducción. Delito de odio viene traducido de hate crime, que es un término anglosajón, como sabrán. Sin embargo, si se acuerdan, en la primera definición que hemos puesto, la palabra odio no aparece por ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces resulta que, como nos ha pasado, alguien te puede decir, es que la ha matado porque la odiaba mucho, o he matado a esta persona porque le odio, porque me ha engañado con mi pareja, y no estaremos cometiendo un delito de odio. Y sin embargo podemos estar haciendo algo que pensamos que bueno, ni es para tanto, y estaremos cometiendo un delito de odio. Como por ejemplo, es que el mismo hecho, dependiendo de cómo se mire, sobre todo por ejemplo en el plano administrativo, puede o no ser delito. En todas partes en una empresa un trabajador puede cobrar más o menos que el resto. Incluso haciendo un trabajo muy parecido, pues a lo mejor por la experiencia, la antigüedad de uno respecto al otro, porque está localizado fuera de horas estrictamente laborales. Bueno, pagamos más a un trabajador que a otro. No hay ningún problema. Claro, si ese mismo hecho es porque no, yo pago más a este porque es de los míos y a los que vienen de fuera les pago 50 euros menos al mes o les hago trabajar una hora más, el mismo hecho, pasamos de algo que podía no ser un delito a que resulta que sí que es un delito, por vía administrativa seguramente, y además puede ser constitutivo de ser contemplado como un delito de odio, en tanto que el motivo que mueva a discriminar así, pues podría ser racismo puro y duro o mesofobia, por ejemplo. Por eso lo mejor es no calificar. Lo que tenemos que hacer es, cuando estamos ante algún tipo de delito, tenía un vídeo programado, no sé si lo pueden poner. Si lo tenéis localizado, si no. Me indican, señor Muñoz, que no va a ser posible. Vale, no hay ningún problema. Bueno, básicamente lo que venía a decir ese vídeo es que vamos a ver muchas cosas que seguramente sean delito de odio, otras quizá no lo sean, pero lo importante es que no nos quedemos con la duda, sin frivolizar, claro, no denunciar cualquier cosa, pero lo transmitamos. Porque lo que tenemos que hacer es crear oportunidades reales de trabajo a 3 niveles. Primero, a los grupos de policía que lo van a investigar. Segundo, a la Fiscalía, que es quien va a proponer una acusación como delito de odio. Y tercero, a nivel judicial, para que pueda haber una sentencia condenatoria y decir, efectivamente, esto no fue una pelea en un bar entre 2 borrachos porque uno estaba muy faltoso porque había bebido. No. Hay mucho detrás. Porque en la denuncia se hizo constar que además le agredió de determinada manera, al grito de determinado calificativo. Eso, bien reflejado en nuestra declaración, es lo que hace que la policía pueda hacer una buena investigación, un buen atestado, que a su vez es lo que va a generar que la Fiscalía pueda presentarse al juez y decir,
Esto no es simplemente alguien que le ha partido la cabeza a alguien, no. Eso ya es grave, pero es que es mucho más grave porque se puede meter el famoso artículo que hemos hablado, el 22.4, que lo convierte en algo especialmente más grave, porque no solo está pegando a esa persona, está lanzando un mensaje de odio a todos los que son como ellos. Y hemos, por consenso, un consenso que viene, no es algo nuevo, de la Declaración Universal, vuelvo a ello, por consenso hemos decidido que ese tipo de actitudes son especialmente graves, que no quiere decir que el resto no lo sean, ¿de acuerdo? A eso nos referimos cuando no calificamos y a crear oportunidades reales de trabajo. Evitando la pérdida de información. Eso es, en el lenguaje más técnico, equivalente a buscar indicadores de polarización. Nosotros, para entendernos, le llamamos luces rojas. Es decir, todas esas cosas que a lo mejor no le dábamos importancia antes, pero que sí las tiene. ¿Cuáles son las más frecuentes o las que con más hay más posibilidades de que se encuentren ustedes en el día a día o en el puesto de trabajo o donde desempeñen su día a día? La descripción tiene que ser lo más concisa y de verdad al detalle. Especialmente, por ejemplo, temas como tatuajes. Y también nos encontramos que en ocasiones no se le da mucha importancia al tatuaje en cuestión porque no era un número o era una letra, no era nada. No, vamos a ver. También hay grupos vinculados, por ejemplo, a entornos políticos, a entornos de ideologías extremas, como ultraderecha o ultraizquierda, que ya no lucen los clásicos tatuajes que podamos reconocer todos y todas. Están más depurados. Sin embargo, la policía, a través de un estudio que se hace de la simbología del odio, sí los tiene identificados. Entonces, lo que para nosotros igual no es importante, para el investigador sí lo va a ser. Y con eso va a poder crear un buen atestado para la Fiscalía. Y con la Fiscalía, si la Fiscalía tiene un buen atestado, va a poder haber un buen fallo judicial. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Entonces, aspecto físico, cómo iba vestido. Si me apuran en ocasiones, hasta el color de los cordones de las botas que lleven puede ser importante y puede ser mucho más significativo de lo que esperan. Y puede parecer que lo que era un grupo de tal ideología extrema, pues resulta que era totalmente la contraria. Si eso queda bien acotado y bien explicado, vamos a ahorrar muchísimo de trabajo a los compañeros y las compañeras de la Brigada de Información que van a investigar estas cuestiones. Participación ciudadana tiene una función de interlocución social que es de prevención, de sensibilización, lo que hacemos hoy aquí, y de acompañamiento a las víctimas. La parte de la investigación la llevan los grupos de información. Expresiones literales, o sea, como si fuera entrecomillado, ¿qué es lo que dijo? Y muy importante también el lenguaje no verbal, que a veces no se le presta atención. Es que no es lo mismo decir no sé qué, vete a no sé dónde, de una manera, que haciendo gestos. Esto en el entorno de bandas, luego tocaremos un poco el tema también, cuando hablamos de que una minoría puede ser víctima y verdugo, también tiene muchísima importancia, ¿de acuerdo? Los gestos, el lenguaje no verbal. Por supuesto, las fechas, nos encontramos en situaciones en las que se conmemora tal día, la supremacía de no sé qué, el día de determinado orgullo. En ese momento hay una paliza en un sitio, un local de ocio. Bueno, lo más normal muchas veces es que si eso no se sabe, no se tiene en cuenta, ha sido una pelea entre borrachos. No, bueno, vamos a ver en qué fecha estamos. Y si usted va a denunciar, es testigo y ha reparado en el tema, también hágalo constar. Por supuesto, también si lo que vemos sucede cerca de un lugar de culto o de un local de alguna asociación en concreto. No hace falta que sea en la puerta. Es que aunque pase 2 calles más para allá, si lo sabemos, porque es nuestra asociación, porque conocemos, también es importante que lo hagan constar. Por supuesto, si hay lesiones, parte médico y foto, vídeo, siempre que sea posible, nunca exponiéndonos. Claro, nunca vamos a ponernos en riesgo. En este sentido, les recomiendo una aplicación que se llama AlertCops, que es muy fácil, se descarga para todos los sistemas operativos de móviles, depende de la Secretaría de Estado de Seguridad,
Y es tan simple como una serie de iconos en los que se pueden denunciar determinadas cuestiones. Hay uno que es incidentes relacionados con delitos de odio, donde le damos y aparte de que nos va a poner en contacto automático con el operador de seguridad más cercano a esa zona o el que corresponda, es que podemos grabar audio y vídeo y enviarlo, con lo cual es bastante importante. De una forma muy, muy efectiva. No solo para este tipo de delitos, también tiene para un robo, una agresión. Claro, hablábamos de actos de prejuicio basados en estereotipos. La España ultraderecha, ultraizquierda, ideología, minorías, entre bandas, diferentes nacionalidades acogidas en un país que no corresponde con ninguna de ellas y en lugar de hacer un esfuerzo de integración, en muchas ocasiones generan sus propias estructuras. No es un fenómeno que tenga que ver ni mucho menos solo con una nacionalidad o con una cuestión cultural. Por eso se habla muchas veces de bandas juveniles. No se tildan de bandas. Hace unos años se hablaba de bandas latinas. No es estrictamente esa la cuestión, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que para captar utilizan muchos de los estereotipos y prejuicios en negativo que esas personas han aprendido y que les impiden socializar e integrarse de una manera normal en la comunidad en la que viven o en el país que les acoge, que no significa ni mucho menos perder sus valores. Eso no se exige, eso es mesofobia, eso no es integración tampoco. Pero realmente les convencen de que es así y que lo único que les queda es juntarse con los nuestros. Eso al final lo que genera son minorías agrediendo a minorías y muchas veces por motivos relacionados con la raza. Bueno, realmente caben delitos de odio entre minorías. Y bueno, nosotros, y esta es una frase especialmente de uno de nuestros filósofos de cabecera en Participación Ciudadana en Ibiza, que decimos mucho, pero especialmente para la gente que ha nacido en España, lleva toda la vida en España y sus abuelos eran españoles, como puede ser mi caso, y viene gente de fuera y muchas veces dicen, es que esto está cambiando mucho, es que antes no era así, es que realmente da igual como fuera antes, es importante para entender la vida, para entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, para conseguir un consenso y definir qué país queremos ser, que eso es lo importante, consenso al respecto. Pero el resto lo vamos a tener que vivir mirando hacia adelante, porque estos ciclos no dependen ni de poner un muro, ni de quitarlo, ni de determinada actitud política, ¿no? Son ciclos que se van produciendo periódicamente. Antes, en 1990, no teníamos ningún problema, lo empezamos a tener en el 92 con temas relacionados con raza, extranjería. Ahora, cualquier cosa que se identifica como nueva, aunque no lo sea, si se empieza a hablar, parece que es nuevo y que puede generar conflicto, pues están surgiendo muchos problemas con relaciones, con cuestiones relacionadas con el género, la identidad de género y demás. Cualquier cosa que sea novedad genera su movimiento refractario. Entonces, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y tener en cuenta que eso es una realidad, te puede gustar o no, pero eso es una realidad que está ahí, que existe y con la que tú tienes que convivir. Parafraseando a Voltaire, decía que la tolerancia nunca ha causado ninguna guerra civil en ningún país, pero la intolerancia ha regado países de sangre. Y esto es así. Así que nada, muchísimas gracias por este rato. Sé que es un tema complicado, pero espero que las ideas generales les hayan quedado claras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz, por su ponencia y exposición. Sin ninguna duda,